Marcos, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Sigue adelante la lectura, versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Vamos a detenernos ahí por un momento. Hasta ahora hemos visto que la palabra de Dios, como una semilla, va cayendo en diferentes terrenos, Algunos se preguntarán, pero ¿por qué cae en diferentes terrenos? ¿Por qué no hace un surco? Otro surco al lado y otro al lado, y pone la semilla en los surcos, ¿sí? Como hacemos en la manera tradicional nuestra. Lo que pasa es que hay territorios que tienen mucha tierra, como la Argentina, pero hay otros lugares donde la tierra es muy escasa y se siembra en todas partes. Y una de las formas de sembrar es al voleo, o tirando la semilla. O sea, va caminando y la va tirando. Y la semilla no cae en un surco, sino que la semilla va cayendo en diferentes terrenos. Por eso dice aquí la parábola de Jesús, la comparación que Jesús hace, que una parte de esa semilla cayó al costado del camino. Otra parte cayó donde había piedras, otra parte cayó donde había espinos. Y continuemos nuestra lectura. Estábamos en el versículo número 7, ¿sí? Dice el versículo número 7, 8, pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta es la parte que cae, digamos, en buena tierra, ¿no? Es la parte que cae en buena tierra. ¿Cómo nos gustaría a nosotros que siempre la palabra de Dios caiga en buena tierra? Pero muchas veces eso no ocurre, sino todo lo contrario. Nosotros esperamos que salga, pero no sale, ¿no? Vamos a considerar en esta tarde solamente dos terrenos, los dos primeros, que es la palabra que cae al costado del camino, y es la palabra que cae entre pedregales, ¿sí? Si prestamos atención a estos dos sitios donde cae la palabra del Señor, junto al camino, vamos a notar que estas personas son aquellas personas que no reciben la palabra del Señor. O sea, son aquellas personas que cuando vos le hablas, están oyendo cualquier cosa, o no te entienden, o simplemente tienen otro interés. Pero eso también nos pasa a nosotros, los que somos creyentes o que nos llamamos cristianos. Cuando Dios nos dice algo, estamos pensando en cualquier otra cosa. No prestamos atención a lo que Dios
nos quiere decir. A veces puede ser un día domingo que estamos tan preocupados porque ha llovido tanto y decimos, uy, se me habrá filtrado agua en la casa. Y uno no ve las horas de llegar a la casa y decir, bueno, a ver, quiero ver a ver qué es lo que ha ocurrido. Y entonces ha oído el mensaje de la palabra de Dios, pero es como una semilla que cae al costado del camino o una semilla que cae en la calle. No puede una semilla que cae en la calle germinar, crecer y dar fruto. Al contrario, es un buen alimento para los pájaros que pasan por ahí. Ven y dicen, uy, mira lo que hay por acá. Y se comen las semillas, ¿sí? Nosotros recibimos palabra de Dios, alguna crece en nosotros y da el resultado que Dios está esperando, pero otra palabra no crece, sino que se queda en boca de otro, no en la nuestra, en boca de otro, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que la palabra de Dios que ha caído en la tierra, al costado del camino, pueda nuevamente ahora caer en buena tierra? Es muy difícil que la semilla vaya caminando, ¿no?, hasta la tierra y digo, acá me voy a poner porque acá voy a crecer. No. Lamentablemente no funciona de esa forma. Hay palabras de Dios que Dios nos comparte, hay un consejo de Dios que Dios nos da, hay una inspiración que el Espíritu Santo produce en nosotros, y si no estamos dispuestos a recibirla, se pierde. Otro se beneficiará, pero nosotros no, lo perdemos. Podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que nos hace perder el consejo de Dios? ¿Qué es lo que nos hace perder la palabra de Dios que está sembrada, que quiere ser sembrada en nosotros y no puede penetrar? ¿Qué es lo que nos hace perder? Muchas veces es un rencor, muchas veces es un mal pensamiento, un malestar que tenemos adentro que nos arrebata el consejo, la palabra de Dios, lo que Dios quiere hacer en nosotros, nos lo arrebata. ¿Por qué? Porque estamos pensando en aquello que no me gustó, en aquello que me dijeron y me hirió. Entonces es como una palabra que rebota, no puede entrar en nosotros, porque tenemos como una pantalla, tenemos como un escudo, algo que nos impide que entre la palabra de Dios y lo cambie. Llegan a Jesús en una oportunidad y le dicen, Maestro, ¿cuántas veces hay que perdonar a mi hermano, a mi hermana que peca contra mí? Y entonces, rápidamente, aquel que viene con la pregunta dice, ¿7 veces? ¿7 veces es suficiente? ¿Es suficiente? Y Jesús dice, no, 70 veces 7. Como diciendo, a ver, 7 no es suficiente. ¿Cuántas veces una persona nos va a herir a nosotros? ¿Cuánto estamos dispuestos a perdonar? Y entonces Jesús dice, no, vos tendrías que estar dispuesto a perdonar siempre, porque cuando nos cerramos y no damos el perdón, entonces dentro de nosotros la voluntad de Dios ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque nosotros estamos impidiendo que la voluntad de Dios se cumpla. La palabra de Dios viene a nuestra vida para sanar. La palabra de Dios viene a nuestra vida para restaurar. La palabra de Dios, el consejo de Dios, viene a nuestra vida ¿para qué? Para hacernos crecer. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros nos cerramos a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, impedimos que esa palabra crezca y se pierde. Es como la palabra sembrada al costado del camino. También encontramos la palabra que ha sido sembrada entre piedras, en pedregales. Es la palabra de Dios que como dice la Escritura, tiene poca tierra.
Entonces, ¿qué ocurre? La raíz no puede crecer mucho. La plantita sale en un momento dado, pero ¿qué ocurre? Cuando sale el sol con fuerza, como no tiene raíz suficiente, entonces la planta se seca. Todos aquellos que nos gusta la jardinería o nos gusta el hecho de plantar plantas, cuidar árboles y demás, sabemos perfectamente que abundancia de agua y abundancia de sol te pueden arruinar una planta. No es cuestión de ponerle mucha agua, no es cuestión de ahogar la planta, ni tampoco es cuestión de darle tanto sol que se quema. Tiene que haber un equilibrio, y aquel que le gusta cultivar plantas sabe que hay algunas que están preparadas para recibir tantas horas de sol y hay otras que no están preparadas. Muchas veces nosotros decimos, ¿en qué hemos fallado? Si hemos compartido la palabra de Dios con otros, la han aceptado el mensaje de Dios, pero se han secado. ¿Por qué se han secado? El secreto está en que le falta raíz, tiene que crecer por abajo, ¿no? Cuando vos mires un árbol, cuando salgas afuera a la calle, cuando mires el árbol, yo sé que vos, como yo, miramos al árbol y ¿qué vemos? A ver, ¿qué vemos? Ayúdenme. Cuando salimos a la calle y vemos un árbol, ¿qué vemos? Vemos la copa del árbol, ¿qué más vemos? El tronco del árbol. Pero ninguno de nosotros mira la raíz, porque no se puede ver, porque está oculta. Pero yo te pido que cuando salgas a la calle, después de terminar la reunión, vos puedas mirar el árbol hacia arriba y bajar tu vista hacia abajo, y la misma medida que el árbol tiene hacia arriba, la tiene hacia abajo. Esa es la profundidad de raíz que tiene ese árbol, y se puede mantener solamente en pie porque la misma altura que tiene hacia arriba es la que tiene hacia abajo. Algunos me van a decir, y los eucaliptus es impresionante, y por eso se mantienen en pie, porque si no tuviera semejante raíz no puede. Hay algunos árboles son muy pequeñitos y uno dice, ¿y cuándo crece? Y de pronto, ¡bum!, el estirón. Porque son pequeñitos, pero no dan el estirón, no lo van a dar hasta que no generen la raíz, la dupliquen, la multipliquen por 2, por 3, y entonces cuando la raíz sea más grande que la altura del tronco que tienen, cuando la raíz sea más grande, entonces ahí es donde pegan el estirón. ¿Hasta dónde? Hasta igualar el tamaño de la raíz. Así es la vida cristiana. Uno dice, ¿pero por qué se cae? Se cae porque le falta raíz, le falta fundamento. ¿Y en qué consiste el fundamento? El fundamento consiste, lisa y llanamente, en que si vos estás, ¿cómo estás agarrado de Dios? ¿Cómo estás tomándote de Él? ¿Cómo estás sujeto a Dios? Hay algunos que nos agarramos a Dios diciéndole, Señor, somos amigos. Entonces uno le pone el brazo, lo estoy diciendo metafóricamente, una comparación, arriba al Señor, ¿sí? Y entonces imagínate que vos vas del brazo, poniéndole el brazo al Señor arriba en el hombro, ¿no? Y entonces, claro, viene un viento fuerte y vos ¿qué haces? Bueno, tratás de agarrarte, pero te lleva el viento, ¿no? O si viene una inundación de agua, te lleva. No es la forma de sujetarse a alguien cuando hay una dificultad, cuando hay un problema, ¿no? Entonces, hay algunos de nosotros que decimos, bueno, yo voy del Señor de la mano. Yo me tomo de la mano de Dios y voy a tratar de enfrentar los desafíos de la vida. Entonces viene algún problema a tu vida y vos estás de la mano de Dios. Estás de la mano de Dios. Muy bien, muy bien. ¿Te vas a caer o no? Bueno, no lo sabemos. No sabemos con qué intensidad
viene el problema, no sabemos con qué intensidad. A muchos de nosotros nos gusta ir de la mano del Señor, ¿sí? Pero cuando viene un problema que nos asusta tanto, y vemos de cara el problema, la necesidad, la aflicción. Imagínate que si de pronto vos mañana salís de este lugar, vas con tu auto y sin querer atropellaste a una persona. Y vos decís, te salís rápido del auto y decís, ¿estás bien? ¿Estás bien? No, no estoy bien. Seguramente que no tenés nada. No, tengo algo serio, ¿no? Y eso te empieza a causar miles de problemas, porque al final terminás con un juicio donde tenés que pagar todo eso y demás, hasta te quieren quitar la licencia de conducir y demás. Se te armó un semejante problema. Frente a eso, ¿qué hacemos? El Dios que venía a la par nuestra, de la mano de Dios, ya no nos sirve eso. ¿Saben por qué? Porque estamos asustados. Y ese temor que tenemos va a hacer que ese consejo de Dios que estaba en nosotros no dé el fruto que Dios está esperando. Y entonces va a venir un abogado y nos va a decir, mira, vas a ir a la cárcel. Y entonces vos decís, pero ¿y qué hago para no ir? Y bueno, esto se arregla con dinero. Vamos a tener que ofrecerle alguna cantidad de dinero debajo de la mesa, ¿sí? Y tratar de comprar la voluntad del otro. Entonces uno dice, pero yo sé que eso no está bien, Dios no lo apoya eso, Dios no va a estar del lado mío. Pero es tanto el temor que tenemos, que cedemos a eso. Y uno dice, pero ¿por qué he cedido a esto? Te metes en el supermercado y ves que hay algo que está tirado ahí en el suelo, que se le ha caído a alguno de los que están comprando ahí, y en vez de ir a devolverlo, vos lo tomás como si fuera tuyo y te lo guardás en el bolsillo. Puede ser una billetera, puede ser una cartera, puede ser lo que sea, algo de valor que está allí. ¿Y qué ha pasado con la plantita que venía creciendo? ¿Se secó? Porque desde el momento en que tomamos el otro camino, se ha secado la plantita. Ha sido más fuerte la tentación, ha sido más fuerte la desesperación, la necesidad, el problema, el temor que tenemos, ha sido más fuerte que al final nos hemos secado. Y después uno dice, Señor, aquí estoy. Sí, pero está seco. ¿Y por qué me sequé? Porque te ha faltado raíz, te ha faltado profundidad. La profundidad espiritual consiste en que podemos tomar a Dios de la mano, podemos abrazarnos al hombro de Dios, pero hay situaciones donde a Dios lo tenemos que poner por delante. Yo no puedo caminar delante porque me atemorizo, porque necesito que alguien vaya adelante y me indique el camino. Entonces voy por detrás de Dios. Ir por detrás de Dios es cuando yo tengo temor, pero Dios me dice, no te preocupes, no te vas a hundir. No te preocupes, no te vas a quemar. No te preocupes, no te van a meter en la cárcel. No te preocupes, vos haces lo que yo te digo. Entonces uno va por detrás de Dios, sujeto a Él en todo. Él se detiene y yo me detengo. Él avanza y yo avanzo. Él se mueve para un lado y yo me muevo para ese lado. Yo recuerdo en una oportunidad haber ido a rendir un examen, ¿no? El examen era de lógica. Y era una asignatura que yo no había cursado, pero tenía que rendirla. Y entonces me dieron todo el material para estudiarlo y en un mes lo había estudiado. Y me presenté a rendir juntamente con otro compañero. Y entonces este compañero dijo, ¿y cómo te ha ido? ¿Has estudiado? Y sí. ¿Y vos? Sí, yo también. Y entonces él dice, pero si yo tengo una estrategia. Yo le digo al profesor, cuando voy a rendir, porque era oral, entonces le digo al profesor, cuando él me pregunte, ¿y te has preparado bien? Entonces yo le digo, y sí, me he preparado, no como quisiera, me hubiera gustado
dedicarle mucho más tiempo a esta asignatura porque veo que es una asignatura importante. Entonces él me decía, vos lo que tenés que hacer es decir, elogiar la asignatura, decir que es muy importante esto, lo otro, y que te gustaría haber podido dedicar más tiempo, pero bueno, es el tiempo que tenías y demás, y querés dar lo mejor en ese momento. Me acuerdo que a él le tocó primero, y entonces él dijo exactamente eso. Entonces el profesor le dijo, bueno, si te gustaría dedicarle más tiempo, nos vemos entonces en la próxima fecha de exámenes. O sea, no aprobó. Claro, yo dije dentro de mí, a ver, Señor, vos me has dado el tiempo, lo he hecho a conciencia. Es verdad, siempre nos falta algo, pero yo tenía la convicción de que iba a aprobar, tenía la convicción de que Dios me había dado los recursos y demás. Entonces me vino la pregunta para mí, ¿te has preparado? Y yo dije, no tengo que decir lo que dice él, ¿no? Y entonces dije algo que llamó la atención a la mesa del jurado, que eran 3, ¿sí? Entonces dije, gracias a Dios he tenido el tiempo de poder estudiar. Y entonces el presidente de la mesa dijo, ¿por qué decís gracias a Dios? Porque en la lógica no entra Dios. Y ahí nos pusimos a hablar sobre, a ver, ¿qué tenía que ver esto con la asignatura? Entonces le dije, bueno, gracias a Dios, porque yo creo que Dios está en todos lados y Él nos puede inspirar también a estudiar, ¿no? Aunque entiendo que en esta asignatura no se menciona a Dios en ningún lado, pero yo creo que en la práctica yo puedo introducir a Dios en la lógica del razonamiento. Surgió que el presidente de la mesa era cristiano evangélico, ¿no? Y me dijo, me ha gustado mucho, es la primera vez que oigo esto, ¿no? Y los otros que no eran cristianos evangélicos, ni nada menos, pero se tenían que sujetarnos a lo que dijo. Me hizo 2 o 3 preguntitas, me dijo, muy bien, aprobado, tenés un 9. ¡Wow! Yo salí de ahí, digo, no puede ser, esto es impresionante, ¿no? Y uno al final dice, pero si vas detrás de Dios, frente a las tribulaciones, a las persecuciones, cuando los vecinos te señalan, cuando la gente te hace burla y demás, cuando te pones a Dios por delante de vos, ¿sabes qué? Tu plantita no se seca. Yo tengo un ritual porque quien visite mi casa va a ver que hay un montón de plantas. Mi hija siempre me dice, papá, las plantas me van a echar de la casa. ¿Por qué? Porque cada vez ocupan más espacio. Y hay unas que no les puede dar el sol. No les puede dar el sol porque no tienen raíz. Hay que esperar que crezca la raíz y recién va a salir a la luz. Muchas veces mi esposa me dice, qué linda la florcita, ponela ahí para que se vea. No, le digo, no la pongamos porque se va a secar. Hay que esperar un poco más, Yo te pregunto a vos, ¿has recibido a lo largo de este tiempo algún consejo que venga de parte de Dios? ¿Has recibido alguna palabra de Dios? ¿Has leído algo en la Biblia que te ha impactado? ¿Hay alguna promesa de Dios que Él ha hecho en tu vida? Te invito a que puedas decir con toda sinceridad, ¿esa promesa se ha quedado en el camino o sigue vigente en tu vida? Te pregunto, ¿esa semilla que cayó en tu vida porque alguien te criticó, porque alguien te dijo algo malo para tu vida, al final lo dejaste todo, lo abandonaste todo, te olvidaste? Entonces Dios te dice, mira, hoy tenés una oportunidad. La idea es que te transformes en una buena tierra, que reconozcas aquello que te ha impedido a que la semilla, la palabra de Dios creciera en tu vida. Hay algunos que tienen que dejar de ver las novelas hasta que pongan las novelas en el lugar correcto en su vida. Te lo digo brevemente. Hay personas que se ponen al frente del televisor, han oído el mensaje de Dios, saben lo que dice la palabra de Dios, pero cuando ven la novela se involucran tanto en los personajes que al final dicen, ojalá te mueras ya. Y uno dice, pero esperá, ¿qué dice la palabra de Dios? Y dice,
Bueno, lo que pasa es que, fíjate cómo la novela arrebató la palabra de Dios que estaba sembrado en tu corazón. Y ahora te pusiste del lado de los personajes. Te pusiste del lado de los personajes. ¿No? Cuando pongas en primer lugar a la palabra de Dios, volvé a ver la novela. Y decir, mira, esto no me tiene que alterar la forma en que veo, la forma en que escucho, no me tiene que alterar. Hay algunos jóvenes que van a volver a sus colegios, a sus institutos, a la universidad. Algunos de ustedes que están en vacaciones volverán a sus trabajos. Y seguramente que hay un compañero tuyo que te está haciendo la vida imposible, te persigue, porque sos diferente. Y entonces te está secando, porque en vez de poner a Dios por delante, querés vos dar la cara. Tenés que decirle al Señor en esta tarde, Señor, yo quiero que vos vayas por delante. No me quiero secar como una plantita, sino quiero estar bajo la sombra tuya hasta que tenga la fuerza necesaria para salir adelante.